Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estar nuevamente reunidos en el gozo del Espíritu. Gloria al Señor. Damos gracias por la palabra, sobre todo la palabra del libro de Apocalipsis. Un libro misterioso, pero extremadamente revelable. ¿Por qué muchos no entienden el libro de Apocalipsis? Es muy sencillo. Porque para entender el libro de Apocalipsis hay que liberarse de toda religiosidad. Y no hablo de la religiosidad que conocemos, sino de la religiosidad que está en nuestra sangre. Esa religiosidad que heredamos sanguíneamente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así te miro. Gloria a Dios. Entonces, no va a entender el libro de Apocalipsis si tiene una simple partícula de religiosidad. ¿Por qué las personas piensan que el libro de Apocalipsis es difícil de entender? Porque son religiosos. Si no fueran religiosos, no tuvieran ningún problema. Porque Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Entonces había un ángel en la iglesia de Efeso. Lógicamente, en este caso no se refiere a un ángel con 6 alas, sino a los que estaban elevados. No era para toda la iglesia de Efeso, sino para los que tenían un corazón angélico. ¿Y por qué el Señor le llama a ese remanente de la iglesia de Efeso ángel? Porque tenían un corazón elevado. Y porque los ángeles daban buen testimonio de ese grupo. Acuérdense que los ángeles son testigos. En el caso de Sodoma y Gomorra dice que los ángeles fueron a testificar la maldad que había en Sodoma. Entonces los ángeles atestiguan la maldad que hay en cada iglesia. Y por eso es que los ángeles estaban tan impactados con el remanente de esta iglesia que ya eran uno con los ángeles, o sea, en el sentimiento puro.
Entonces, porque la palabra le habla al Señor Jesús, el ángel de Jehová, ¿verdad? Sabemos que se refiere a Cristo. Que las mujeres se cubran por causa de los ángeles. Entonces, ¿qué ángeles? Bueno, los testigos. Que ven si en una congregación hay rebelión, obediencia al Espíritu. Entonces, la era del libro de Apocalipsis es la era de las 7 iglesias y de los 7 espíritus. Esta es la era que vivimos. Ahorita estamos, como la iglesia ha tenido 7 eras, ¿verdad? Pero ahora estamos en la 7ª era, la era de los 7 espíritus. Entonces, estamos en la era de los 7 espíritus. Y como estamos en la era de los 7 espíritus, usted va a encontrar en este libro de Apocalipsis solo expresiones del Espíritu. Ya no estamos en la era de Jesús el Salvador, aunque el Señor sigue salvando. Ni del Dios que consume, el Dios que castiga, aunque todavía disciplina. Estamos en la era del Espíritu, la era de la santidad. Entonces, damos gloria a Dios por el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Este libro es totalmente distinto de los demás. Es un libro plenamente distinto de todos los libros. En Apocalipsis no se menciona el nombre de Pedro o de Pablo de una manera clara. Porque aquí no dice escríbele al apóstol Pablo o escríbele a cierta persona, a Timoteo o a Jacobo. Estaban vivos todavía. Pero ¿por qué le debía de escribir al ángel? Porque ya no estamos tratando con gente con problemas religiosos. Ya estamos tratando con personas que ya tienen un corazón angélico. Ya no dice escríbele a Pedro, dile a Pedro, porque eso era para que le dijera escríbele a Pedro, dile a los apóstoles o dile a los hermanos, ¿no? Escríbele al ángel. Así es que, ¿para quiénes son ese libro de Apocalipsis? Para los que son como los ángeles. Alguien podría decir, está presumiendo, hermano. O alguien diría, ¿a poco me va a decir usted que usted es como un ángel? Yo nomás estoy diciendo lo que el Señor dice. De cómo soy o cómo es usted, eso no nos debe importar. Eso lo importa el Señor. Él es el que, Él es el que confirma y desconfirma su conducta. Entonces, por ejemplo, en Mateo encontramos muchas citas del Antiguo Testamento. También las encontramos en el libro de Juan, en Hechos, Romanos, Hebreos y en otros libros. También se hallan muchas citas bíblicas. Entonces, estas citas bíblicas no se encuentran en Apocalipsis, donde dice
David dijo en un salmo, o Pablo dijo, o Juan dijo. Aquí dice que el Espíritu dijo. Pero usted va a leer, dice, el libro de Pedro, yo digo, dice, o Pablo dijo, o Juan dijo. Pero aquí en el libro de Apocalipsis ya no habla ningún hombre, ¿no? Solo habla el Espíritu, ¿no? ¿Puede creer eso? Que ya no se le dice, ¿dónde dice en los otros libros, escríbele al ángel? Y no era, y para que usted no pensara que se llamaba ángel alguno de ellos, lo dice varias veces, escríbele al ángel de la iglesia en Efeso, porque cualquiera podría pensar que se llamaba ángel, pastor de ahí. Entonces, podría darse cuenta usted de que en estos libros hay muchas citas, pero en el Antiguo Testamento no hay cita alguna. En el Apocalipsis, no hay cita alguna. Ahí no es que Pablo dijo, como dijo Pablo que dijera de Juan, o como dijo Moisés. Ahí no va a encontrar qué dijo Pedro, qué dijo Juan, qué dijo Apolos. Aquí solo el Espíritu habla. Y le habla a la iglesia, no a Juan, a la iglesia. Juan solo escribía. Entonces, no obstante, en el libro de Apocalipsis, un libro de 22 capítulos, no podemos encontrar ni una cita del Antiguo Testamento. Usted puede leer todo el libro de Apocalipsis y no va a encontrar una cita del Antiguo Testamento. En los demás libros, en todos los libros, va a encontrar citas del Antiguo. Hasta el Señor Jesús mencionó citas del Antiguo en los 4 evangelios, pero no aquí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en esas citas hay algo de religión. Siempre hay algo ahí. Sí. Hay algo religioso, hay algo humano. En cambio aquí encontramos lo divino, el Espíritu divino. Ahora, la mayoría ven Apocalipsis, buscan al anticristo. Como que el Espíritu dijera del anticristo. Usted no va a encontrar ahí. El Espíritu dice que el anticristo esto y lo otro. No, no, no. Esa es historia. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, con el ángel de la iglesia. No tiene nada que ver. A menos que usted se quede. Si es parte del mundo y no es parte del ángel, pues entonces, pues para usted es el anticristo. Pues sí, porque el anticristo dice que va a dañar a los que se quedaron. Sí. Pero si usted es un ángel, ahora, ¿por qué dice ángel? Porque los ángeles son los que vuelan. ¿Para dónde? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Sí, entonces los ángeles pertenecen a la vida celestial. Y todos los que tienen un corazón angélico son celestiales, y tienen un corazón de ángel. Son uno con los ángeles. Y los ángeles se llevan muy bien con ellos. Hasta los ángeles aplauden y se gozan. Así como los ángeles aparecieron y se gozaban porque el Señor era niño. ¿Ah? Cuando nació, a poco después de ahí aparecieron los ángeles aplaudiendo. Ya no aplaudieron.
porque ya el Señor llevaba el pecado del hombre, aunque Él nunca pecó. Sí, sí. Y volvieron a aparecer los ángeles cuando Él entró en un gran ayuno. Ahí apareció. Y cuando estaba en el Hexemaní y cuando resucitó. Miren que en tiempo está. Durante toda su travesía, cuando trataba con los publicanos, con pecadores y con todo eso, los ángeles estaban ausentes en la mirada, pues, aunque siempre estaban ahí, mirando al Señor, Jesús como hombre. Pero ya en el libro de Apocalipsis, ahí el que no es como un ángel, no se le va a revelar este libro. Entonces, en el libro de Apocalipsis, como no tiene nada antiguo, todo es nuevo. No tiene nada de los libros antiguos. Porque ya le dije, por ejemplo, algo antiguo de Apocalipsis, del Antiguo Testamento. David dice, Señor, persigue a mis enemigos. Todo está bien ahí. Pero si les das alcances y te piden misericordia, no se las des. ¿Ay? Eso ya es extremadamente rencoroso. Ese no es tener misericordia. ¿Por qué David no preparó el templo? Preparó los materiales, pero no el templo. Porque era hombre de sangre. Era sanguinario, pues. Sí. Entonces, aunque, aunque Dios lo amaba y era conforme a su corazón, ya dijimos por qué era conforme a su corazón, porque Dios lo dice, pero no porque era. El Señor puede decir, este es mi siervo, y aunque ese siervo sea un problema, pero pues si el Señor lo dice, claro. Como lo dijo de Pedro, Pedro, hoy va donde quieres, hace lo que quieres, pero al final dice, vas a hacer lo que yo quiero. Pero Pedro aún no había alcanzado eso, pero el Señor dice que lo iba a alcanzar, y lo alcanzó, porque el Señor lo dijo. Si Él lo dice, hay que creer. Él dice que en Israel no encontró maldades. ¿Acaso no encontró maldad? Y no en otros versículos dice que Israel era una ramera. ¿Vale? Entonces ahí vemos que no podemos agarrar los libros, los versículos del Antiguo Testamento, porque unos dicen que Israel no había pecado y otros dicen que eran una ramera pecadores y que de la mayoría no se alegró, dice, se decepcionó, dice. Y en otro dice que no había maldad. Depende cuándo y cómo lo dice el Señor. Entonces, en el libro de Apocalipsis no se cita ningún versículo que tiene algo del antiguo. Va a encontrar algo del anticristo, que las 7 cabezas, pero eso no es la esencia. Eso es letra. ¿En qué me santifica a mí que el anticristo sea una bestia? Imagine que usted diga, oh, el anticristo es una bestia. Quiero ser bestia. Porque la palabra dice que si él era una bestia, y como la palabra dice, por lo tanto yo tengo que hacer lo que la palabra dice. Y si la palabra dice que es bestia, pues entonces ha de ser bueno. Usted no puede entrar en una condición mental. Entonces ese versículo de que el anticristo es una bestia no tiene nada que ver con usted. Ni los 3 seises, ni el dragón de 7 cabezas, porque no lo ayudan en nada. ¿En qué lo ayudan eso? Nada. Así que esos versículos
no tienen que ver nada con la iglesia, ni con el libro de Apocalipsis. Fueron puestos ahí para mostrarle a los religiosos que esos versículos son para ellos. No tiene nada que ver con la iglesia, porque usted no va a leer ahí cuídate del anticristo. El anticristo no, dice, si te quedas, pues la bestia, y dice, y la bestia va a perseguirte, pero no te dará alcance. Dice. Y luego dice, y la bestia va a destruir a los que fueron marcados. En la tierra no, dice, desde la fundación del mundo, ya estaban marcados. Todo aquel que no fue escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, dice, adorará a la bestia. Sí, ya está marcado. Entonces, ¿me tengo que cuidar yo del anticristo? No, cuídese de si su nombre está escrito. Ahora, si su nombre no está escrito, aunque usted sea muy santo o pretenda ser muy santo, no le va a ayudar. Para nada le va a ayudar. Por eso dice la palabra que no es del que quiere. Pues, alguien puede querer, pero si el Señor no quiere, sí, claro, porque hubo uno que dijo no voy y fue, y el otro dijo voy contigo y el Señor no quiso. El Señor quiso que lo siguiera el que no quería seguirlo, y el que quería seguirlo, el Señor no quiso. ¿No? Entonces, ¿cuál es el contenido de Apocalipsis? Son los 7 espíritus. Un cordero que tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que en el libro de Apocalipsis solo vemos al cordero redentor, al espíritu intensificado. Este libro no contiene nada que pertenezca a la fuente vieja. Nada. Ahora, ¿cómo se puede entender el libro de Apocalipsis de esta manera? Un religioso, uno demasiado santo externamente, no lo entiendes. Por ejemplo, alguien que diga, oh Señor, he ayunado 40 días, 40 noches. Voy a estudiar. Porque un hermano dijo que había esos grandes ayunos para entender Apocalipsis. Y cuando habló, solo habló de la bestia. Y que el Señor le había dicho de dónde iba a venir la bestia. ¿Ah? Si para cuando la bestia aparezca, que va a aparecer a la mitad de la última semana, la iglesia va a ser arrebatada. Cuando Él se declare bestia, la iglesia es arrebatada al Señor, dice. No a su mansión, sino. Entonces, en este libro todas las expresiones provienen del Espíritu 7 veces intensificado. Y todas son nuevas y frescas. Lea el libro de Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que todo lo que está ahí es nuevo y fresco. Sí. Entonces, decíamos que hay versículos en el libro de Apocalipsis que no tienen nada que ver con usted, que fueron puestos ahí porque está hablando del final. Pero el Señor no quería ponerlos, pero como estaba hablando del final, y los puso porque el Señor quiere que usted sepa que Él va a destruir a esos enemigos. Por eso los escribió ahí. No los escribió porque el Señor quiere que usted se guarde del anticristo. Pues, mano, si ese ya es el final, si no se guardó hoy, no se va a guardar en ese último día. ¿Para qué esperar hasta el último día? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema del cual yo no sea arrebatado a Cristo? La religiosidad. Esto. Por ejemplo, decíamos que, que, que muchos dicen que Adán no tenía pecado. Él no era un pecador.
pero lo hicieron del polvo que estaba fuera del huerto. Nunca he puesto a pensar usted por qué lo hicieron del polvo que estaba fuera del huerto. Y ahí lo hicieron. Por eso le dice el Señor a Satanás, polvo comerás. Pero en el huerto no hay polvo. Por eso a Eva no la hicieron del polvo. Sí, sí, porque ahí no había polvo. Pero fuera del huerto sí. Y de ese polvo hicieron a Adán. Sí, el polvo se refiere de todo lo pasado, de todo lo que los juicios habían pasado. Todo lo que había hecho ha sido ceniza. Todo lo que había sido consumido por la ira de Dios. Todos los preadámicos y todos, de toda esa ceniza de los preadámicos, de los que no obedecieron, de todos los que murieron, todo ese polvo que es la esencia de los juicios de Dios, de todos los que desobedecieron, de todo ese polvo y formaron a Adán. ¿Dónde dice la Biblia que Adán era como Cristo puro y santo? Que no había en él maldad. Eso solo lo dice de Cristo. Si Adán era tan puro como el Señor Jesús, que en su carne no había corrupción, entonces ¿para qué le dicen, ahí está el árbol del malo, no vayas a comer? Pues le dijeron, no vayas a comer porque podía comer. No vaya. Entonces, cuando le dice el Señor, ¿por qué obedeciste a la mujer? ¿Ay? Si hubiera sido un hombre perfecto, ¿cómo iba a obedecer a la señora? No. Hubiera dicho el Señor, oh, Adán no puede obedecer a la mujer porque es como Cristo, puro. No, el único que no fue hecho de polvo es el Señor Jesús. El único. Por eso dice la palabra que en él no había corrupción, porque él era plenamente santo. Gloria a Dios. Entonces, de Adán no se dice eso. Oh, Adán fue hecho sin corrupción. No, pues, no ha leído usted que dice ahí, si comes vas a morir. Si desobedeces, vas a morir. Bueno, el Señor nunca desobedeció y nunca comió del árbol de la religiosidad. Nunca comió Jesús. ¿Ah? Nunca. Porque nunca se engusanó su cuerpo y el de Adán sí, porque era un cuerpo que venía del polvo. Corrompido. Gloria a Dios. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, entonces hubiera sido perfecto. ¿Cómo se le podía llamar a Adán perfecto si todavía no tenía vida? Tenía una vida externa, pero si él hubiera comido del árbol de la vida, hubiera tenido una vida interna. Entonces, si él hubiera comido del árbol de la vida, no obedece a Eva. Si el problema no fue haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, el problema es que no se preparó para vencer la tentación. Si él come del árbol de la vida, hubiera tenido un poder para vencer la tentación del segundo árbol. El problema es que no comió de ese árbol de la vida. Entonces, como no se llenó de Cristo, que es el árbol de la vida, se llenó de Satanás, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal hoy en día? Es la religiosidad. Porque la religiosidad es la que le dice a uno, no hagas lo malo, haz lo bueno, obedece para lo bueno. No mientas, condúcete bien, sea un buen cristiano. ¿Ah?
Haz todo lo que la Biblia te dice. Eso es lo que dice la religión. La religión quiere hacer que el hombre tenga una buena conducta. Es todo. Como los judíos. Los judíos se esforzaban por tener una buena conducta. Claro. Entonces, en este libro, decíamos, no hay frases viejas, solo frases nuevas y frescas. No hay nada religioso, nada viejo, nada muerto. El Espíritu viviente lo dice todo y lo dice de una manera nueva y viviente. ¿Dónde dice ahí Jesús el humano? Lo dice, no. Aunque pues Cristo es el Espíritu. Pero ahí dice el Espíritu dice. En otros libros dice, esto no lo dice el Señor, dice Pablo, esto lo digo yo. Y Pedro dice, el Señor me reveló y me dijo que dijera esto. Aquí solo habla el Espíritu, en el libro de Apocalipsis. Aparte de eso, el libro de Apocalipsis no tiene ninguna declaración humana. No hay nada de humano ahí. Todo es divino. Lógicamente, el Espíritu es una humanidad extremadamente elevadísima. Entonces, en este libro, siempre que leemos que el Espíritu habla, dice sí, así dice, sí dice el Espíritu. Por ejemplo, Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Vamos a ver. 14:13. Ahora usted está viendo que es un libro exquisito, porque dice, oí una voz procedente del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu. Para descansar de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Ahora, aquí dice, a que mueren en el Señor de aquí en adelante, sí, dice el Espíritu. Él lo confirma. Él lo confirma. En este libro todo es confirmación del Espíritu. Todo. Aquí no vamos a encontrar Pablo se separó de Bernabé y andaban en un pleito. Eso no va a encontrar eso. Así que aquí no tenemos que concentrarnos en cómo vencer al anticristo. Ya dijimos que el que venza la religión vence todo, porque el anticristo es uno con la religión. Así como Pilatos era uno con Herodes. Eran enemigos, pero luego se hicieron amigos. Primero eran amigos, luego se hicieron enemigos y luego se volvieron a ser amigos, que es la política y la religión. Entonces, luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ah? Eso dice el 2:7. En los capítulos, por ejemplo, 2 y 3, que estamos ahí, gloria al Señor, leemos en 7 ocasiones que el Espíritu habla a las iglesias. 7 veces. Usted va a encontrar y las puede contar, que cuando dice el Espíritu habla a la iglesia, lo dice en 7 ocasiones. Ahí podemos ver que todo lo que está escrito en este libro es perfecto
y cabal. Plenamente perfecto. Aquí no hay nada que sea religioso. Todo es puro. Aquí no hay Juan el Bautista andaba vestido de camello. Eso está escrito en otro libro. No. Aquí no tiene nada que ver con versículos que no son profundos. Todos estos versículos son extremadamente profundos porque el hombre ya entró en un nivel angélico. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Ah? Ya entró en un nivel angélico. ¿Ah? Entonces, estos mensajes no se parecen a de los que dieron los profetas del Antiguo Testamento, tal como leemos. Sí, pueblo mío, así dice el Señor. Ha leído, eso se decía en el Antiguo Testamento. Pueblo mío, dice el Señor. Eso ya lo hemos oído en las congregaciones. Sí, habla en lenguas alguien y luego dice, pueblo mío, dice el Señor, conságrate, vengo pronto. Claro, eso lo dicen ellos, no lo dice el Señor, porque ellos están en el Antiguo Testamento. Cuando usted oye en una congregación que dice, pueblo mío, dice el Señor, está en el Antiguo. Porque esas palabras no están en Apocalipsis. Usted no va a encontrar en Apocalipsis tales expresiones. No. Aquí dice el Espíritu. El Espíritu. Entonces, tampoco leemos lo que las epístolas dicen. Las epístolas dicen, dice el Señor. Eso las encontramos en las epístolas, a pesar que son epístolas elevadas. Pero en el Apocalipsis, ya esas expresiones ya no se mencionan porque han causado mucho daño. Cuando dice, por ejemplo, así dice el Señor, eso ha causado tanto daño porque Satanás ha usado esas expresiones para decirle a la iglesia, pueblo mío, dice el Señor. Y dígame usted qué congregación pentecostés. Usted no ha oído tal expresión, que alguien hable en lenguas y el otro dice que está interpretando, pero no es cierto. Es cierto, no está interpretando lenguas. Recuerdo una congregación que yo estaba, el hermano tal hablaba en lenguas y el otro interpretaba, pero no era cierto. Porque decía, así dice el Señor. Y la Biblia dice que las lenguas son para la persona. Sí, no para los que no la entienden, dice. Entonces, claro, a los pentecostés, especialmente a los apóstoles y profetas, ellos se les agrada mucho. Así dice el Señor, les agrada. Pueblo mío. Hablar muchas lenguas o te interpretan, pero no están interpretando. No están porque si alguien habla inglés y yo hablo español, lo que alguien está diciendo en inglés, yo voy a decir exactamente lo que dice. Si sé inglés, voy a interpretar bien, pero si no sé inglés, voy a interpretar mal. Ahora, ¿cómo una persona dice que está interpretando lenguas y no sabe qué dijo? No sabe. Inclusive las lenguas las lenguas que las iglesias hablan, usted les va a oír que son las mismas expresiones. Las mismas expresiones. Yo hablaba en lenguas y siempre hablaba de la misma manera. Todas las veces que hablaba en lenguas, hablaba de la misma manera. No había nada nuevo, no es como cuando uno habla inglés, que habla muchas expresiones. Usted no va a decir en español, por ejemplo, nosotros somos personas buenas, por ejemplo.
Y cada vez que dice, ay, somos personas buenas, y luego lo saluda a alguien, oh, somos personas buenas, y luego a otro, ¿cómo está? Ah, somos personas buenas. Oiga, ¿quién le va a entender eso? Entonces, si usted oye en lengua, se va a dar cuenta que están diciendo lo mismo, las mismas expresiones, las mismas expresiones repetitivas. Sí, 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 sí. Y entonces, ah, ah, y como el que dice que habla hebreo, de Yashia Yamasai, y solo Yashia Yamasai, y Yashia Yamasai, y de ahí no pasa. Y entonces, ¿y cómo vamos a interpretar eso? Entonces, cuando dice que está interpretando lenguas, no es cierto, porque el otro no está hablando lenguas completas. Es un aprendiz de lenguas. ¿No? No, 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 no sabe, no sabe. Entonces, cuando Pablo dice que hay que interpretar lenguas, es lo que la palabra dice con ¿quiénes son estos que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Dijeron aquello, porque los oían hablar en lenguas. Ah, ¿cómo se dice? ¿Por qué estos y estos no son árabes? ¿Cómo es que están hablando árabes? Si no saben inglés, ¿cómo es que están hablando inglés? Un ejemplo. Bueno, un hermano, y esto era cierto, hermano, un hermano empezó a adorar en su idioma. ¿Sabe? El idioma alemán es un idioma el más difícil, uno de los más difíciles del mundo para entenderlo, el idioma alemán. Y estaba adorando y empezó el hermano, así dice el Señor. Y yo, pero si apenas hablaba español, ahora iba a entender alemán. Sí, y cuando terminó, el alemán se puso de pie y dijo, lo que él dice no es cierto, porque eso no fue lo que yo dije. Porque él estaba hablando en su idioma, pero el otro creyó que estaba hablando en lenguas. Creyó. Pues a cualquiera le pasa, hermano. Imagínese usted oye a alguien y ya está acostumbrado a profetizar y oye a alguien que está orando en alemán, pues usted va a pensar que está hablando lenguas y para que usted las interprete. Bueno, entonces la mayoría que usted dice, así dice el Señor, uno habló en lengua y el otro interpretó. No es cierto. Eso no es cierto. No tiene el don de la interpretación apostólica. Bueno, ¿dónde dice Apocalipsis? ¿Quién habla en lenguas ahí? Apocalipsis. ¿Quién las interpreta? Esto no se trata de lenguas, no se trata de doctrinas, no se trata de milagros, no se trata de nada. Aquí se trata de lo que el Espíritu dice a los ángeles. A los ángeles. ¿Ah? No dice, dile al pastor fulano de tal. Hay algunas reprimendas para los que no son ángeles. Hay una reprimenda en estas, porque acuérdense que para ese tiempo las iglesias de Asia habían abandonado en ese tiempo. Así es que Juan ya está entrando a un nivel. Ahora entiendo por qué Juan quiso adorar al ángel. Juan quiso adorar al ángel porque él entró en un nivel angélico. Y creyó que el ángel que hablaba, ¿no?, era un, un personaje tan elevado y todo eso. Pero si el elevado era él, no, no dice que él escribiera al ángel. Sí, él era el elevado. Pero como ahí no estaba exaltándose él se creía nada. Porque para entender el libro de Apocalipsis usted tiene que considerarse nada. A tal nivel que ve hasta un ángel y quiere hasta adorarlo porque usted ha llegado a tal humildad. Sí, eso era.
veneraba pues un respeto profundo a las autoridades. Y el ángel le dice, no, soy consiervo, ¿no? Consiervo quiere decir, tú eres el siervo, yo soy tu ayuda. Ese es un consiervo. ¿Ah? Esto es como Juan el Bautista que le dice al Señor, no, soy yo el que tiene que me bautices tú a mí. Entonces el ángel le quiso decir lo mismo, si alguien debería de adorar, si fuera adorable, pues sería a ti, no tú a mí. ¿Ah? Pero como los dos somos de siervos del Señor, los dos tenemos que adorar a Cristo. Gloria a Dios. Entonces el ángel le da el respeto a Juan, y Juan, como había entrado a un nivel de tanta humildad profunda, donde Juan se considera nada en esa elevación. Pero ¿qué hubiera pasado si a usted le habla el ángel así? Jamás. Usted hubiera pedido que lo adoraran a usted, no que usted va a adorar al ángel. ¿Por qué Dios no consumió a Juan y se detuvo la revelación porque quiso adorar al ángel? No, es que Juan había entrado en un nivel profundo de humildad. Vio al ángel grande, a pensar que era el siervo de él, pero lo vio grande. En esta elevación, el Señor lo eleva a uno de tal naturaleza que usted ve grande a todos los hermanos. Y usted se considera como Pablo, el último de los pecadores. Perdón, el primero de los pecadores y el último de lo que merece algo entre los hermanos. Entonces Juan se consideraba en ese momento un hombre inmerecedor. Inmerecedor. Él consideraba al ángel grande, al que le hablaba. Oiga, ese ángel le hablaba a Juan para que Juan le hablara al ángel de la iglesia. Juan era un mediador y no había entendido a dónde estaba. Juan dice que estaba en el espíritu, oiga, y quería adorar al ángel. Y en el espíritu está. El hecho que Juan estuviera en el espíritu quiere decir que estaba separado de toda religiosidad. Eso es estar en el espíritu. No, que yo soy muy espiritual porque yo no fumo, yo no tomo, yo no pienso cosas malas. No. Juan estaba en el espíritu porque él no tenía nada de religioso. Nada de religioso. Gloria a Dios. Entonces, y por lógica, pues, él no fumaba, ni tomaba, ni cometía pecados tales. Entonces, en el libro de Apocalipsis tampoco podemos encontrar doctrinas, dones ni personas dotadas. Ahí no hay. Dígame usted, ¿cuál es la persona dotada si Juan está queriendo adorar a un ángel? Y él es el que le están mostrando todo y él tiene ganas de adorar a una criatura. ¿Por qué el Señor dejó escrito eso? Nunca se ha puesto a pensar por qué lo dejó escrito. Para que se diera cuenta lo pequeño que se consideraba a Juan, que quería adorar a una criatura. ¿Mm? Ahí se puede ver usted. Era como para que Juan le dijera al ángel, oh sí, ángel, me estás hablando. Oh sí. Señor, gracias porque me estás revelando. Apocalipsis. No, Juan no habla, me está revelando, me he consagrado y estoy en ayuno, Él estaba abandonado, estaba ahí en esa isla. Él estaba ahí solo. Él nunca pensó, aquí me trajo el Señor para que me van a revelar algo extraordinario. No, él estaba ahí, solo. Él pensando en los hermanos estaba, pensando en que nunca los iba a volver a ver. Así estaba él. Sí, abandonado, rodeado de aguas de muerte. Oiga,
La barca Pedro ya la había vendido o la había regalado. Entonces, ¿quién podía ir a verlo si era una isla? Pero una isla, no vaya a pensar usted que una isla turística. No, no, una isla, pues sí, sola. Llévenlo a la isla, a la más remota, dijeron. Que nadie llegue a donde él está. Así que ahí estaba Juan abandonado en una isla solitaria. Ahí ni Wilson podía rescatar. Por lo menos aquel tenía a Wilson para hablar con él. Pero, ah, pero, pero Juan no tenía a nadie. Solo. Oiga, si no, lea usted lo que significa la isla de Patmos. Usted se va a dar cuenta que era una isla horrible. Una isla de puras piedras, ¿no? Que habían ahí, bocotes, mangos, marañones. No, pues si hubiera habido todo eso, yo me quedo ahí. No, 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 ahí no había árboles frutales. Ahí había puras rocas desérticas, calientes. Sí. Por lo menos donde Pablo llegó a la isla de Malta, ahí pues había nativos, ahí no había ni un nativo porque todos se habían muerto. En esa isla no había nadie, porque nadie quería estar ahí ni la conocía. ¿Ah? No, pues si a Juan lo hubieran mandado a la isla de Malta, no hombre, no le revelan Apocalipsis, le hubieran revelado otra cosa menos eso, porque él hubiera estado ahí comiendo con los nativos, ahí gordito, porque allá había mucha riqueza en esa isla, no dice la palabra que eran más de 300 personas y les proveyeron para el viaje. ¿Cuánta abundancia había ahí? Que llenaron el barco de víveres. Claro, para zarpar, porque eran meses que pasaban en el mar. Y les dieron de todo. ¿Y a Juan qué le dieron? Nada, puras rocas. Ahí los únicos peces que se miraban son los esos peces colmilludos, esos peces sapos. Ahí ni los peces bonitos. Sí, sí, eso. Ahí no había nada bueno, nada, hermano. La palabra muestra que era una isla totalmente desértica, árida, sí. Una isla de una soledad satánica, oscura. Y ahí estaba él abandonado. Nadie sabía dónde estaba. ¿Ah? Busqué a Pablo y lo encontré. A Pablo lo encontraron en las cárceles. Mira cuántas cárceles, por muy lejanas que estaban las cárceles, lo encontraban. Pero a Juan, ¿quién lo visitó? Nótelo. ¿Quién visitó a Juan? Nadie. Aquí no dice Juan, vino Pedro nadando. No, pues si hubiera llegado Pedro nadando, se va nadando él. De regreso. No, no, no. Él lo dejaron abandonado y no había forma de regresar. Él no tenía un medio para salir de ahí. Estaba abandonado. Como que escogieran una isla de allá, de las que nadie ha ido, y lo tiraran a usted ahí, con los ojos vendados, y lo dejaran. ¿Cómo se va de ahí? Rodeado de archipiélagos, rodeado de tiburones, y rodeado de cocodrilos, y rodeado de toda clase de juicios, de animales que como no habían visto a alguien humano, las fieras de ahí hubieran devorado a Juan en segundos, porque la fiera ataca algo que desconoce. Pero ahí se le apareció el ángel y le habló. ¿Y sabe usted por qué Juan quiso adorar al ángel? Porque fue la única compañía que tenía. La única compañía. Se agarró de él. No te suelto, así como dijo
como dijo Jacob, era la única compañía de Jacob. Se quedó solito, así dice la Biblia, usted léalo. Dice, y se quedó solo. Se apartó de todo, dice, quedó solo. Y ahí se le apareció el ángel. Así estaba Juan, solo. Sí, ahí se le apareció el ángel. Y lo llevó, dice, lo elevó en espíritu. Y estaba en espíritu, así dice Juan. Y estaba en espíritu. O sea que Juan tuvieron que elevarlo porque en ese pedregal, ¿qué figura podía haber para Juan? No había nada, solo ahí. Entonces, gloria al Señor. Así que vamos a dejar el tema acá y que el Señor nos tenga misericordia.